Hay un problema que se ha ido agudizando de salud pública desde hace décadas. La obesidad, la diabetes tipo 2, el Alzheimer, que es diabetes tipo 3, los problemas cardiocirculatorios, enfermedad cardiocirculatoria, infartos al miocardio, fatiga crónica, y todas estas situaciones de salud tienen dentro de, todavía falta una lista mayor, pero los principales son los que comento ahora, tienen que ver con algo que se llama resistencia a la insulina. Y después síndrome metabólico, que es el camino directo hacia la diabetes tipo 2. Voy a hacer un poco de contexto. En el Paleolítico, de hace 2,5 millones aproximadamente hasta los 40,000 años, hasta hace 40,000 años, nuestros antepasados eran cazadores-recolectores. Es decir, salían a encontrar lo que realmente les daba la naturaleza en ese momento. No transformaban los alimentos. Ellos cazaban y ellos recogían para su dieta, que realmente comían carne roja, comían raíces, tubérculos, hojas verdes, huevos que encontraban de cualquier animal y bayas, que eran frutos rojos. Esa era su dieta, no había más. Y aún así, ellos veían cómo conseguir en épocas donde hacía mucho frío, por ejemplo en invierno, pero no encontraban en ocasiones, porque dependía del clima, que a veces no encontraban hojas verdes, no encontraban tubérculos, no encontraban bayas, y ellos terminaban alimentándose nada más de huevo y carne. Para la genética, muchas veces no existe el tiempo. La información de genes se va pasando por el tiempo, por las generaciones, y hubo adaptaciones que ellos tuvieron que muchos tenemos hasta ahora. El 80% de la población tiene adaptaciones que son desde ese tiempo. Y por eso ves que ahora hay estos problemas de salud tan fuertes. Solamente un 20% se adaptó a lo que hace 20,000 años aproximadamente inició, que fue la agricultura. Las mujeres que no salían a cazar se dieron cuenta de que cuando caía una semilla al piso, crecía, empezaban a ver que esto lo podían reproducir y nace la agricultura con los diferentes cereales. Pero con esa agricultura llegó una proteína que es uno de los grandes males actuales, que es el gluten, que principalmente lo tienen el trigo, la cebada y el centeno. El 80% de la población no nos pudimos adaptar a eso. A ese 80% es al que le hablo ahora. Si tú has sufrido de obesidad central, si has sufrido de fatiga crónica, de un sueño incontrolable después de comer, mal dormir, infertilidad, esterilidad, Hashimoto, hipotiroidismo también, si has sufrido de todo esto, incluyendo artritis, problemas de piel, cambios de humor muy fuertes, pánico, ansiedad, todo tiene una misma causa, que es la resistencia a la insulina y el camino a la diabetes tipo 2, que es el síndrome metabólico. Voy a hablar de 2 adaptaciones importantes. Esas adaptaciones que se dieron en ese tiempo y que conservamos nosotros hasta ahora, el 80% de la población, es un hígado que genera azúcar, un hígado que crea carbohidratos. Tu hígado puede estar creando carbohidratos porque está adaptado a que en cierto tiempo del año nuestros antepasados no tenían plantas, no tenían elementos nutricionales que les aportaran estos carbohidratos. ¿Qué debía hacer el cuerpo? Adaptar un hígado que generara azúcar, que generara glucosa, carbohidratos, para no estar muriendo porque no los tenían de fuera. Es decir, la energía la sacaban de las proteínas. Y en la época actual, cuando todavía traemos esa adaptación, nuestro cuerpo no se ha desadaptado de eso, además de que nuestro hígado produce azúcares, produce glucosa, sobre todo en la noche con un proceso que se llama gluconeogénesis nocturna, es decir, cuando tú duermes tu hígado produce azúcar, produce glucosa, y dices, ¿para qué? Lo produce todavía más cuando tú comes carbohidratos en el día. Imagínate el cuadro. Comes azúcar, carbohidratos en el día y sobre todo refinados, y en la noche tu hígado te dice, muchas gracias, pero yo aquí voy a producir en la noche también mi azúcar y mis carbohidratos. ¿A dónde se van esos carbohidratos cuando tú estás descansando? A grasa. Es lo que hace. No podemos quitar esa adaptación de la noche a la mañana.
No la hemos quitado en millones de años. Entonces, esta gran cantidad de azúcar que tienes en tu cuerpo se va a convertir a grasa. Y no solo eso, el gluten termina siendo un real veneno para ti. El gluten termina siendo un lesionador, por así llamarlo, lesiona tiroides, lesiona la túnica interna, la túnica de las arterias, de los vasos sanguíneos, la parte interna, la lacera, hace heridas, inflama, lesiona páncreas, lesiona hígado, lesiona intestinos y más cosas. Si me voy a lo que son los vasos sanguíneos, esto que lesiona el gluten, la parte interna de los vasos, requiere ser sanado. ¿Quién es el mayor resanador del cuerpo en ese sentido vascular? El colesterol. El colesterol es llamado para resanar y el colesterol se pega ahí para resanar en la parte interna de las arterias, pero como la persona ha comido muchos omega 6 con las grasas hidrogenadas, las fritangas y todo lo que hay de los alimentos transformados, la sangre es muy espesa. Y entonces hay una proteína que se llama fibrina, que al lacerarse se genera esta fibrina a partir de una que se llama fibrinógeno, y entonces se pega arriba del colesterol, y además hay células muertas que se atoran ahí, se atascan, y además hay triglicéridos que también llegan y se atascan ahí, en lo que nada más era una herida que el colesterol iba a sanar, a resanar. Ahí es donde se forman lo que es conocido como las placas de ateroma, que son esas placas grasas que hay adentro de la arteria, de las venas también, y que empiezan a cerrar la luz del vaso, de este tubo, y llega un momento hasta que las pueden tapar, las reducen, y hay problemas y riesgos de infartos a cualquier parte del cuerpo, principalmente al miocardio, al corazón. Además de puede haber trombosis, puede haber embolias, se forman por esa reducción de vasos también que hay, la sangre se atasca y empiezan los problemas muy fuertes cardiovasculares. Por otro lado, cuando el páncreas se lesiona, empiezan el camino hacia la diabetes. La insulina está hecha para meter el azúcar, la glucosa, a las células para convertirla en ATP, que es tu combustible, realmente es el combustible humano el ATP. Pero llega un momento en que comes tanta glucosa que el sistema dice, me rebelo ahora. Es una rebelión de la insulina y dice, ya no dejo pasar azúcar a las células. Y entonces esto se llama resistencia a la insulina. Y el azúcar en tu sangre aumenta muchísimo. Y además hay algo que se llama resistencia a la leptina, que se da junto con la resistencia a la insulina. El páncreas no puede hacer con su insulina que las células se abran para meter azúcar. Y además la leptina, que es la que te controla el apetito, también tiene resistencia. Entonces imagínate, te da muchísima más hambre, mucho más antojo a lo dulce. Y es exactamente de lo que estás padeciendo. Se hace un círculo vicioso tremendo ahí. Es por eso que es importante saber a qué estamos o no adaptados. El tipo paleolítico 1 y 2 no se adaptó a los cereales, no se adaptó al gluten y sigue con estas situaciones de crear glucosa en el hígado, especialmente en la noche. Por eso los médicos dicen, el infarto da por azúcares, por colesterol alto. No, el colesterol no tiene nada que ver en ese caso, en los niveles que tú tengas. El colesterol tiene que ver porque fue llamado para resanar las heridas, las laceraciones que hubo en la túnica de los vasos, en la parte interna, y entonces con el cuadro complicado de una sangre que no es la más adecuada por la mala alimentación, se generan esas placas de ateroma. En resumen, los infartos al miocardio, los problemas cardiovasculares son por los cereales, por el gluten, no específicamente por las grasas. No quiere decir que con esto ya puedas comer grasas libres, saturadas, hay que cuidarse de eso, pero el problema es el gluten, sobre todo para este 80% que no estamos adaptados a los cereales, nunca nos adaptamos a la agricultura. Y por último, en segundo lugar, tenemos otra adaptación que es el que nuestros riñones desechan magnesio. ¿Por qué? Porque había muchísimo magnesio en nuestros antepasados. En el Paleolítico había mucho magnesio en el suelo, como en todas las plantas que crecían en ese suelo lleno de magnesio, más el agua, tenían un exceso de magnesio y los riñones se adaptaron para desechar magnesio para que no se hicieran desde litos, piedras y que no afectara una gran cantidad de magnesio en el cuerpo. Entonces se acostumbró a que por la orina
se eliminara mucho magnesio. Resulta ser que el magnesio es de los minerales más importantes de tu cuerpo, utilizado por más de 300 reacciones enzimáticas al mismo tiempo. Estas reacciones enzimáticas generan estructuras de nutrientes, se van a generar estructuras a tu cuerpo. Las reacciones enzimáticas son básicas. Resulta que el magnesio se desecha por los riñones y no lo consumes en la cantidad adecuada porque las plantas ahora, los verdes, los pocos verdes que la gente puede consumir, vienen descargados de magnesio porque ya no son orgánicos. Por eso hay que consumir orgánicos. Y entonces, ¿qué sucede? Que el magnesio también resulta ser que es base para el colágeno, para que formes colágeno y no te arrugues, no se te cuelgue todo. El magnesio es básico también para la evacuación del cuerpo, es básico para el descanso y la relajación del sistema nervioso, entre muchísimas otras cosas. Resulta ser que la población actual, el 80%, desecha magnesio por parte de los riñones y no consume el magnesio adecuado. Debes de consumir, en caso de que no lo consumas en las plantas adecuadas, citrato de magnesio, gluconato de magnesio, entre otros. El citrato es de los más absorbibles. ¿Por qué requieres ese magnesio? Y también potasio, que ya lo hablamos en otra ocasión. Estas adaptaciones, concluyo con esto, son las que han llevado a los problemas de salud tan fuertes en los paleotipos 1 y 2, en donde no se sabe, estas personas no saben que no están adaptados para la dieta actual llena de cereales. Los vegetarianos que se hacen vegetarianos y dejan de comer carne y son paleolítico 1 y 2 y no tienen precaución con no comer suficiente gluten, con comer demasiado gluten, son vegetarianos que pueden tener colesterol y triglicéridos muy elevados, obesidad, fatiga crónica y toda la problemática de diabetes siendo vegetarianos de muchísimos años. No digo que no sean vegetarianos, pero sí hay que saber cómo llevar el vegetarianismo conociendo qué tipo o qué paleotipo eres. Información interesante que es importante saber, porque estamos en un problema de salud pública que cada vez se agudiza más por desconocimiento. Yo soy Enrique Beamonte. Luz y coherencia.